Hermanos, vamos a comenzar. La poesía de José Lezama Lima constituye un desafío para el filólogo y una fiesta para los lectores de poemas. El filólogo y el lector de poemas pueden coincidir en la misma persona y muchas veces coinciden, y es lo ideal para que el filólogo verdaderamente lo sea y para que pueda convencer a los que no aman la poesía de que vale la pena el esfuerzo de acercarse a sus palabras. Aún así, podemos diferenciar entre el placer privado y libre de leer poemas y la tarea de intelección social de la poesía, que es el deber del filólogo. En el caso de Lezama, el lector de poemas puede divertirse con una poesía cuya acumulación de imágenes sorprendentes en un ritmo fascinante bastaría para garantizarle el placer y compensarle la sensación de no entenderla. Pero el filólogo tiene necesariamente que enfrentar el conocimiento de esos textos, y aunque ame la condición de jeroglífico, de dificultad insuperable de estos poemas, necesita entenderlos, hasta donde se puede entender la poesía mediante la razón, desde luego, para poder comunicar a otros su gracia. El filólogo, que es lector de poemas, se convierte así en el lector de poemas superior, maestro de poesía y ciudadano imprescindible. La poesía de Lezama clasifica como la más difícil del idioma castellano, más difícil que Luis de Góngora, que es el primero de sus referentes, porque Góngora no tiene sino un corto número de poemas enigmáticos que han sido descifrados y versionados en prosa por Dámaso Alonso. Este filólogo nos aclara entonces que Pino Cuadrado, extravagante metáfora de Góngora, no es otra cosa que una mesa de pino. Pero Lezama había transitado además por el simbolismo francés y por el surrealismo, de manera que no siempre sus metáforas son traducibles. Del simbolismo heredaba las realidades de la sugerencia infinita, de la ambigüedad de sentido. Del surrealismo su capacidad para juntar realidades incompatibles. Pero además, Lezama se atenía a claves culturales y personales que rara vez explicó. Lezama podía esconderle al lector muchas de esas claves, por varias razones, porque la poesía era para él un acto de defensa, un esconderse en la capacidad lírica para enfrentar el mundo, y porque un esencial narcisismo lo impulsaba a reservarse. Lezama no creía que para disfrutar de un poema hubiera que entender todas y cada una de sus circunstancias interiores. Creía en el juego del desciframiento, eso sí, porque su poesía está en una clave lúdica, de disfrute, de vitalidad y de entusiasmo por el poderío del intelecto. El lector lezamiano se convierte en un Champollion satisfecho de descifrar la piedra roseta de la poesía. Puedo decir que la felicidad que Lezama me ha dado en el esfuerzo de acercarme a sus poemas no se compara con ninguna otra. Lezama demanda mucho de nuestra inteligencia, de nuestra sensibilidad, de nuestra cultura, incluso de nuestra humildad. Y por eso la experiencia de su lectura es uno de los tesoros de la poesía mundial. En los próximos siglos, la poesía de Lezama irá creciendo en todas partes como una iluminación jubilosa, inseparable ya del patrimonio humano. Mi deber consiste, pues, en introducirles mínimamente en esta arca fabulosa. Vamos a intentar penetrar la expresión de un gran poeta hermético, con cuidado y sin alarde. Alguna vez Lezama definió la poesía como un caracol nocturno en un rectángulo de agua, y luego, con su habitual ironía, aclaró que un caracol nocturno no se diferencia mucho de uno diurno,
y que un rectángulo de agua es tan falso como una aporía. Pero la nocturnidad del caracol define muy bien su expresión concentrada y oscura, y el rectángulo transparente evoca la posibilidad de intelección. En el rectángulo de la pantalla vamos a ensayar una interpretación elemental de algunos de sus grandes poemas, y el caracol será la voz de barítono del poeta, graficada con imágenes que le sitúan en su contexto y que tal vez nos ayuden a penetrar el caracol. Que tú escapes en el instante en el que ya habías alcanzado tu definición mejor, mi amiga, que tú no quieras creer las preguntas de esa estrella recién cortada que va mojando sus puntas en otra estrella enemiga. Si pudiera ser cierto que a la hora del baño, cuando en una misma agua discursiva se bañan el inmóvil paisaje y los animales más finos, antílope, serpiente de pasos breves, de pasos evaporados, parecen entre sueños sin ansias levantar los más extensos cabellos y el agua más recordada. Mi amiga, si en el puro mármol de los adioses hubieras dejado la estatua que nos podía acompañar, pues el viento gracioso se extiende como un gato para dejarse definir. Siempre será una ofensa a la palabra volver a la palabra común después de la palabra. Pero el filólogo tiene que hacerlo. Que tú escapes. Ningún poema de Lezama es más recordado que este. Varias generaciones de iberoamericanos se lo han aprendido de memoria y lo declaman en público siempre que alguien se los tolera. No el poema, sino la lectura. Que tú escapes es el primer poema del primer libro de Lezama titulado Enemigo Rumor. Antes había publicado Muerte de Narciso, un extenso poema que ya constituía un manifiesto poético. En perfecta sucesión, pues, el libro abre con la poética agónica de Lezama. La poesía siempre será para él una agonía, un combate con una dimensión misteriosa que le reta o le burla. El rumor enemigo, la fijeza, la presencia desafiante y elusiva del ser. Esta última posibilidad centra el poema. En el instante en que la imagen alcanza su definición mejor, escapa. Sin embargo, este primer abordaje juvenil de su poética tiene un tono hedonista, placentero, como si el escape de la imagen fuera precisamente más deleitoso, más creación que la encarnación en el puro mármol de los adioses, un tanto ridículo, que garantiza la estatua que nos podía acompañar. La encarnación en el poema queda caracterizada como obra muerta, fría, inútil, cursi, con la maravillosa paradoja de que el poema es un modelo de encarnación en el verbo. Igualmente se burla el autor del principio de la mímesis, de la imitación. En una misma agua discursiva se bañan el inmóvil paisaje y los animales más finos, pero el paisaje está inmóvil frente a la movilidad del discurso, mientras que los animales parecen entre sueños, sin ansias levantar los más extensos cabellos y el agua más recordada. Estos animales no están demasiado empeñados en ser copiados por un reflejo, ni en participar de un paisaje o del discurso del agua, puesto que están satisfechos, embriagados de sí, atentos no al agua que corre ahora, sino al agua recordada, al agua que ya pasó. El fauno de Mallarmé ha sido sustituido por el antílope y la serpiente con propiedad y gracia y también con ironía. Si pudiera ser cierto. Imaginar esos paraísos de la belleza es tonto, es vano. Así que el poeta renuncia a tres dimensiones habituales de la poesía: la imitación del ser, la imaginación de la belleza y
la encarnación de la imagen en el poema. ¿Qué queda entonces? Queda la experiencia inatrapable pero gustosa de la poesía. El viento gracioso, se extiende como un gato para dejarse definir. El hedonismo de la palabra es constante en Lezama, incluso en su sentido de la vida. Pero este hedonismo de la experiencia poética, sin embargo, no centrará en lo adelante la atención del poeta, captado por el misterio mayor del rumor enemigo, los fragmentos que vuelan al imán o la fijeza que nos desafía con el enigma del ser. A mi juicio, el término que define mejor la poesía lezamiana es ese, la fijeza. Sonetos a la Virgen. Lezama procedía de una familia católica tradicional de clase media. Nunca fue un católico practicante ni mucho menos militante, pero siempre se definió alegremente como católico. Fue padrino de bautismo y de bodas y después de los 50 se casó por la iglesia. Solía decir que él era católico a su manera y su amigo el sacerdote Ángel Gastelu le contestaba que esa era la mejor manera de no ser católico. El hecho es que su creación no puede ser explicada sin la fe cristiana y sin la teología. La segunda sección de Enemigos Rumor está constituida por unos sonetos de métrica, rima y ritmos irregulares que él llamó por lo tanto infieles, lo que era un escándalo para la época. No conozco un autor de nuestro idioma que se haya atrevido a tanto con el soneto antes que él. Pero estos sonetos infieles exponían el tema de la fidelidad. Significativamente, los sonetos comienzan con los dedicados a la Santísima Virgen Madre de Dios, puesto que solo ella, aparte de Cristo, perfecto hombre, pero sobre todo perfecto Dios, ostenta para católicos y ortodoxos la condición de haber vivido sin pecado. Solo ella ha sido perfectamente fiel, careciendo de la condición divina de Cristo. Es la única persona a la que reconocemos el mérito de haber sido fiel, siendo únicamente persona humana, por predestinación y por obediencia. A la única fiel se dirigen, pues, los sonetos infieles del poeta infiel, no menos ni más infiel que cualquiera de nosotros. De Ípara, paridora de Dios, suave la jiba del engañado para ser, tuvo que aislar el trigo del ave, el ave de la flor, no ser del querer, el molino de Ípara, ser el que acabe la mala crianza del ser que es el romper, retuércese la sombra, nadie alabe la fealdad, jiba o millón de su poder. Oye, tú no quieres crear sin ser medida, inmóvil, dormida y despertada. Oíste espiga y sistro el ángel que sonaba, la nieve en el bosque extendida, eternidad en el costado sentiste, pues dormías la estrella que gritaba. De Ípara, paridora de Dios. Es el epíteto con que comienza Lezama en un alarde de clasicismo. Incluso lo explica para saborearlo y para definir el sentido clásico que está en el fondo de las infidelidades aparentes que siguen. De inmediato se define la condición sin pecado de la Virgen, en la que se suaviza la ley del pecado original. Suave la jiba del engañado para ser, tuvo que aislar el trigo del ave, el ave de la flor, no ser del querer. Cada recién nacido es un engañado por el acto del nacimiento en el horror del mundo. Pero la sin pecado concebida ha tenido la misión de discernir en lo que queremos lo que no es el pecado. Separar lo terrenal, el trigo o la flor del ave, que es alegoría de lo celeste. La función de la Virgen es parir al hombre sin pecado, en oposición a la muerte como liberación del pecado. El molino de Ípara sea el que acabe la mala crianza del ser que es el romper. La muerte por oposición al nacimiento es del demonio, que es lo que debemos rechazar.
Retuércese la sombra, nadie alabe la fealdad, jiba o millón de su poder. La maternidad de Dios es la creación humana suprema, pero, desde luego, ¿cómo va a intentarse por propia voluntad o capacidad? Oye, tú no quieres crear sin ser medida, porque la tal creación es máxima. Se acepta una voluntad ajena y unos límites para la creación mayor. La disciplina del soneto, cualquier disciplina versal o estrófica, remite a la realidad y al recurso supremo de la obediencia de la Virgen. Es un acto de pureza interminable, la nieve en el bosque extendida. Lezama va siempre a jugar con la forma y con unas transgresiones de la forma que la confirman. Es un infiel que cree en la fidelidad. El soneto concluye con la Virgen albergando en el tiempo la negación del tiempo. Eternidad en el costado sentiste, pues dormías la estrella que gritaba. Esta estrella es Cristo. Sin romper el sello de semejanza, como en el hueco de la torre nube se cruza con la bienaventuranza. Oh fiel y sueño del cristal que pule su rocío el árbol de confianza, reverso del descreído, pues si sube su escala es caracol o malandanza, pira gimiendo, palabra que huye. Para caer de tu corona alzada, los ángeles permanecen o se esconden, ya que tú oíste a la luz causada por el cordero que la luz descorre, para ofrecer lo blanco a la nevada, para extender la nieve que recorre. Este soneto es una variación sobre el tema de la pureza de la Virgen. Sin romper el sello de la semejanza con Dios, propia de todo hombre, sin ser Dios o diosa, sin ser idéntica a Dios, sino solo semejante en forma absoluta, María es un ser privilegiado en la pureza de la fe. Oh fiel y sueño del cristal que pule su rocío o el árbol de confianza. Y es asimismo la entidad contraria al demonio, reverso del descreído, pues si sube, su escala es caracol o malandanza, pira gimiendo, palabra que huye. Por el contrario, María está tan alto que incluso los ángeles la reverencian. Para caer de tu corona alzada, los ángeles permanecen o se esconden. No por sus méritos en sí, sino por ser la madre del Hijo de Dios, que nos deja la luz del Espíritu Santo. Ya que tú oíste a la luz causada por el Cordero que la luz descorre. El credo católico define a Cristo como luz de luz. La Virgen obedece a la pureza y la propaga, para ofrecer lo blanco a la nevada, para extender la nieve que recorre. Cautivo enredo ronda tu costado, pluma nevada hiriendo la garganta, breve trono y su instante destronado tiemblan al silbo si suave se levanta. Más que sombra, que infante desvelado, la armadura del cielo que nos canta su aria sin sonido, su son deslavazado, maraña ilusa contra el viento anda. Lento se cae el paredón del sueño, dulce costumbre de este incierto paso, grita y se destruyen sus escalas. Ya el viento navega a nuevo vaso y sombras buscan deseado dueño, y si al morir no nos acuden alas. Este soneto no se dirige a la Virgen, sino que es una reflexión del poeta que se debate entre la pureza y las acechanzas del mundo. Cautivo enredo ronda tu costado, pluma nevada hiriendo la garganta. Breve trono y su instante destronado tiemblan al silbo si suave se levanta. El segundo cuarteto insiste en la angustia de esos peligros. Su aria sin sonido, su son deslavazado,
maraña ilusa contra el viento anda. Ni siquiera el paredón del sueño logra detener estas agresiones. Sombras buscan deseado dueño. Sometido a la presión pagana del pecado, el poeta grita: ¿y si al morir no nos sacuden alas? Es la duda sobre la muerte como disolución en la nada o como condenación. Pero sí acudirás, allí te veo, ola tras ola, manto dominado, que viene a invitarme a lo que creo, mi paraíso y tu verbo el encarnado. En ramas de cerezo buen recreo, o en cestillos de mimbre gobernado, en tan despierto tránsito lo feo se irá tornando en rostro del amado. El alfiler se bañará en la rosa, sueño será el aroma y su sentido, hastío el aire que al jinete mueve, el árbol bajará, dicción hermosa, la muerte dejará de ser sonido, tu sombra hará la eternidad más breve. La duda tremenda de la muerte da paso entonces al celebradísimo soneto que cierra la suite. La Virgen aparece como intercesora ante Dios en el momento de la muerte, en lo que el poeta sigue la tradición católica del Ave María. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En un acto de fe, el poeta afirma agónicamente, con ese pero, que en aquella época no dejaba de ser una gestualidad: pero sí acudirás, allí te veo. La Virgen lo convida a su creencia: mi paraíso y tu verbo, el encarnado. El verbo encarnado es Cristo, y resulta atrevido, pero ese atrevimiento de la fe es lo que da relieve y realidad al poema. Que el poeta hable de su paraíso personal en equivalencia con el verbo, Cristo, que a su vez atribuye a la Virgen, vehículo de la encarnación. Participación en las cosas de Dios por la fe, lo que suele llamarse comunión de los santos. La vida terrenal aparece pues salvada de antemano por la operación continua de la fe. En ramas de cerezo o en recreo o en cestillos de mimbre gobernado, en tan despierto tránsito lo feo se irá tornando en rostro del amado. Desde la fe todas las contradicciones y tentaciones serán disueltas en la esperanza. El alfiler se bañará en la rosa, sueño será el aroma y su sentido, hastío el aire que al jinete mueve. Mediante la cruz la muerte ha quedado eliminada como fealdad o terror. El árbol bajará dicción hermosa, la muerte dejará de ser sonido. La protección de la Virgen nos defiende en el momento de la muerte como paso a la vida eterna, y lo dice pues en un endecasílabo 2 veces fiel: tu sombra hará la eternidad más breve. Ciertamente, el poeta murió en pocas horas en un hospital habanero. Escribe María Zambrano a la viuda del poeta: su muerte, así como me la relataste tan nítidamente, fue tránsito a imagen de la Virgen, del transitar de la luz. Estas cosas ocurren. Rapsodia para el mulo. Siendo un poeta hermético, Lezama es, asimismo, un poeta confesional. Seguramente una de las razones de su hermetismo es la necesidad de confesión que él quería separar de las soluciones vencidas del romanticismo. El romántico grita su confesión y a menudo no va más allá de la exclamación dolorosa. Lezama quería siempre una distancia con respecto al sufrimiento y una ampliación de la perspectiva humana que permitiera redimirla en la dimensión del símbolo. El yo romántico con sus efusiones está ausente de su poesía. Él prefiere la tercera persona, los personajes que actúan para una confesión. La Rapsodia para el mulo, perteneciente al libro La Fijeza, es un buen ejemplo de esta preferencia lezamiana. El poeta escoge un animal vulgar, trágico, híbrido, ni siquiera natural, que ha sido creado para el trabajo duro y que no puede
reproducirse. Pero a este animal despreciado, el poeta va a dedicarle unas estrofas majestuosas e intensas, una extensa rapsodia dotada de universalidad. La escucharemos y comentaremos necesariamente en 3 secciones. Con qué seguro paso el mulo en el abismo. Lento es el mulo, su misión no siente, su destino frente a la piedra, piedra que sangra, creando la abierta risa en las granadas. Su piel rajada, pequeñísimo triunfo ya en lo oscuro, pequeñísimo fango de alas ciegas. La ceguera, el vidrio y el agua de tus ojos tienen la fuerza de un tendón oculto, y así los inmutables ojos recorriendo lo oscuro progresivo y fugitivo. El espacio de agua comprendida entre sus ojos y el abierto túnel fija su centro que le faja como la carga de plomo necesaria que viene a caer como el sonido del mulo cayendo en el abismo. Las salvadas alas en el mulo inexistentes, mas apuntar a su cuerpo en el abismo la faja que le impide la dispersión de la carga de plomo que en la entraña del mulo pesa cayendo en la tierra húmeda de piedras pisadas con un nombre. Seguro, fajado por Dios, entra el poderoso mulo en el abismo. Las sucesivas coronas del desfiladero van creciendo corona tras corona, y allí en lo alto la carroña de las ancianas aves que en el cuello muestran corona tras corona. Seguir con su paso en el abismo, él no puede, no crea ni persigue, ni brincan sus ojos, ni sus ojos buscan el secuestrado asilo al borde preñado de la tierra. No crea, eso es tal vez decir, no siente, no ama ni pregunta. El amor traído a la traición de alas sonrosadas, infantil en su oscura caracola. Su amor a los 4 signos del desfiladero, a las sucesivas coronas en que asciende vidrioso, cegato, como un oscuro cuerpo hinchado por el agua de los orígenes, no la de la redención y los perfumes. Paso es el paso del mulo en el abismo. Su don ya no es estéril, su creación la segura marcha en el abismo. Amigo del desfiladero, la profunda hinchazón del plomo dilata sus carrillos. Sus ojos soportan cajas de agua y el jugo de sus ojos, sus sucias lágrimas, son en la redención ofrenda altiva. Entontado el ojo del mulo en el abismo y sigue en lo oscuro con sus 4 signos. Peldaños de agua soportan sus ojos, pero ya frente al mar la ola retrocede como el cuerpo volteado en el instante de la muerte súbita. Hinchado está el mulo, vaderosa hinchazón que le lleva a caer hinchado en el abismo. Sentado en el ojo del mulo, vidrioso, cegato, el abismo lentamente repasa su invisible. En el sentado abismo, paso a paso, solo se oyen las preguntas que el mulo va dejando caer sobre la piedra al fuego. Ya el primer verso le declara una superioridad al animal de trabajo. Con qué seguro paso el mulo en el abismo. Otros poemas del libro La Fijeza terminan con el triunfo de la integridad moral venciendo las tentaciones sexuales, y la rapsodia eleva esa autodefensa al grado de naturaleza y al cumplimiento recio de un destino. Su misión no siente, su destino frente a la piedra, piedra que sangra, creando la abierta risa de las granadas. El mulo se erige en una impasibilidad frente al tiempo, los inmutables ojos recorriendo lo oscuro progresivo y fugitivo.
El poeta nos da una interpretación creíble del animal, nos parece verlo físicamente a través de sus imágenes, como una realidad más que como un símbolo. Su carácter trágico genera desde luego una compasión y también una admiración. Seguro, fajado por Dios, entra el poderoso mulo en el abismo. El mulo es pues un obediente a un designio divino y esa obediencia le da un poder. También un sufrimiento. Él no puede, no crea ni persigue. Pero la impasibilidad no es insensibilidad gratuita. No crea, eso es tal vez decir, no siente, no ama ni pregunta. La respuesta trasciende al animal en dirección al hombre. El amor traído a la traición de alas sonrosadas, infantil en su oscura caracola. Practica pues un amor a los 4 signos del desfiladero, a los rumbos del universo en su propio camino. Y por eso su don ya no es estéril, su creación la segura marcha en el abismo. Victoria suficiente que de todos modos deja colgando las preguntas que el mulo deja caer sobre la piedra al fuego. Son ya los 4 signos con que se asienta su fajado cuerpo sobre el serpentín de calcinadas piedras. Cuando se adentra más en el abismo, la piel le tiembla cual si fuesen clavos las rápidas preguntas que rebotan. En el abismo solo el paso del mulo. Sus 4 ojos de húmeda yesca sobre la piedra envuelven rápidas miradas. Los 4 pies, los 4 signos maniatados revierten en las piedras. El remolino de chispas solo impide seguir la misma aventura en la costumbre. Ya se acostumbra, colcha del mulo, a estar clavado en lo oscuro sucesivo, a caer sobre la tierra hinchado de aguas nocturnas y pacientes lunas. En los ojos del mulo, cajas de agua. Aprieta Dios la faja del mulo y lo hincha de plomo como premio. Cuando el gamo bailarín pellizca el fuego, en el desfiladero prosigue el mulo, avanzando como las aguas impulsadas por los ojos de los maniatados. Paso es el paso del mulo en el abismo. El sudor manando sobre el casco, ablanda la piedra entresacada, del fuego no en las vasijas educado, sino al centro del tragaluz, oscuro miente. Su paso en la piedra nueva carne, formado un despertar brillante en la cerrada sierra que oscurece. Ya despertado, mágica soga cierra el desfiladero comenzado por hundir sus rodillas vaporosas. Ese seguro paso del mulo en el abismo suele confundirse con los pintados guantes de lo estéril, suele confundirse con los comienzos de la oscura cabeza negadora. Por ti suele confundirse descastado vidrioso, por ti cadera con lazo charolado, que parece decirnos yo no soy y yo no soy, pero que penetra también en las casonas donde la araña hogareña ya no alumbra y la portátil lámpara traslada de un horror a otro horror. Por ti suele confundirse tu vidrio descastado, que paso es el paso del mulo en el abismo. La 6ª estrofa continúa describiendo el avance del mulo en la montaña con palabras intensas. La obediencia se hace más difícil. Aprieta Dios la faja del mulo y lo hincha de plomo como premio. En la estrofa 7ª, el poeta vuelve a la confesión con más claridad todavía. Ese seguro paso del mulo en el abismo suele confundirse con los pintados guantes de lo estéril, suele confundirse con los comienzos de la oscura cabeza negadora. Lezama se declara contra un determinado tipo de homosexual que niega su condición sexual, humana y divina, una conducta que detesta y con la que evidentemente nada tiene que ver. Por ti suele confundirse descastado vidrioso,
por ti cadera con lazos charolados, que parece decirnos yo no soy y yo no soy. La condición homosexual puede manifestarse en familias nobles en dificultades, en las casonas, donde la araña hogareña ya no alumbra y la portátil lámpara traslada de un horror a otro horror. La propia familia del poeta, arruinada después de la muerte del padre. A este Narciso no le interesan las precisiones del yo. Lo que le ocurre al individuo es mayor que el individuo y por eso el individuo se salva. La faja de Dios sigue sirviendo. Así cuando solo no es chispas la caída, sino una piedra que volteando arroja el sentido como pelado fuego que en la piedra deja sus mordidas intocables. Así, contraída la faja, Dios lo quiere, la entraña no revierte sobre el cuerpo, aprieta el gesto posterior a toda muerte. Cuerpo pesado, tu plomada entraña, inencontrada ha sido en el abismo, ya que cayendo, terrible vertical, trenzada de luminosos puntos ciegos, aspa volteando incesante oscuro, han puesto en cruz los dos abismos. Tu final no siempre es la vertical de dos abismos. Los ojos del mulo parecen entregar a la entraña del abismo húmedo árbol. Árbol que no se extiende en acanalados verdes, sino cerrado como la única voz de los comienzos. Entontado, Dios lo quiere, el mulo sigue transportando en sus ojos árboles visibles y en sus músculos los árboles que la música han rehusado. Árbol de sombra y árbol de figura han llegado también a la última corona desfilada. La soga hinchada transporta la marea y en el cuello del mulo nadan voces necesarias al pasar del vacío al haz del abismo. Paso es el paso, cajas de agua, fajado por Dios, el poderoso mulo duerme temblando. Con sus ojos sentados y acuosos, al fin el mulo árboles encaja en todo abismo. Se trata de la predestinación divina. La faja de Dios sigue sirviendo. Sirviendo, esto es, cumpliendo un trabajo necesario, un duro oficio de salvación. Así contraída la faja, Dios lo quiere. La entraña no revierte sobre el cuerpo, aprieta el gesto posterior a toda muerte. La esforzada obediencia del mulo ha puesto en cruz los dos abismos, el del mundo y el del trasmundo, pues el animal está haciendo el trabajo, la épica, de la trascendencia. Entontado, Dios lo quiere. El mulo sigue transportando en sus ojos árboles visibles y en sus músculos árboles que la música ha rehusado. El animal está ahora en una cumbre con toda esa carga simbólica de vida y de sueño. Árbol de sombra y árbol de figura han llegado también a la última corona desfilada. Esa cumbre constituye una pregunta, un peligro, una tentación. La soga hinchada transporta la marea y en el cuello del mulo nadan voces necesarias al pasar del vacío al haz del abismo. Pero el animal no se despeña, teme. El poderoso mulo duerme temblando. Y es en el sueño donde se resuelve la tragedia. Con sus ojos sentados y acuosos, al fin el mulo árboles encaja en todo abismo. Este último verso contiene todo el poema. Es una declaración de fe en una épica personal enfrentando al destino. El término rapsodia alude aquí a los términos homéricos, desde luego,
y es uno de los versos más fuertes y masculinos de cualquier lengua, que culmina un poema que tiene como referente la condición homosexual, un asunto audaz para la década del 40 del siglo XX. El autor barroco, que cree en el ocultamiento y en la expresión compleja, se da el lujo de hacer una confesión completa con una invención y un lenguaje clásicos. Y, por supuesto, esta confesión particular equivale a una metáfora de la complejidad y el sufrimiento del destino, sea cual sea. Y es el mismo poeta que le escribe a su esposa un insuperable verso de amor conyugal. Contigo la muerte fue anterior y efímera. He aquí la poesía, la fe, el destino. De la experiencia de la poesía a la experiencia del mundo. De los abismos del destino a las realidades de la trascendencia. Del pensamiento más elaborado a las confesiones más difíciles. Del lenguaje exquisito a la palabra llana. La poesía de José Lezama Lima constituye una cumbre universal de la expresión y del intelecto. Si consideramos que este es el autor de Paradiso, una de las novelas más importantes del siglo XX, y también un pensador original que fundamentó en brillantes ensayos su aventura, tendremos que concluir que Lezama es uno de los titanes de la profundidad humana, tan raros como Leonardo da Vinci o como José Martí. Y esta grandeza fue vivida en Cuba, un pequeño y pobre país torturado década tras década hasta hoy por abusadores externos e internos. Él fue un animador cultural, un maestro de generaciones, un patriota que soñó un destino de honra para su país. Fue un heraldo de la opulencia del espíritu en el seno de todas las miserias. Por eso a Lezama le gustaba tanto aquella frase: llevamos un tesoro en un vaso de barro. Al fin el mulo árboles encaja en todo abismo. Amén.